En la 37ª jornada de Liga de hace 5 años, el Sporting visitaba el Ansocarro en busca de una victoria para continuar en la lucha por el ascenso directo. Los guajes, motivados por el gran desplazamiento de la Mariona a tierras gallegas, gozarían de claras oportunidades al comienzo del encuentro. Fue en el minuto 9 donde Guerrero se reencontraría con el gol para adelantar al Sporting. Solo un par de minutos después, de nuevo Guerrero, como todo un killer, pondría el 0-2 para la alegría de la Mariona y de King en el banquillo. El Lugo no quería dejar escapar puntos sin caza y probaba a Pichu con disparos lejanos para tratar de acercarse al marcador. El Sporting contrarrestaba haciendo más vertical en sus ataques. En la segunda parte Lugo se acercaría con más peligro e incluso tendría la oportunidad de marcar desde los 11 metros tras la falta de Luis Hernández a Pablo Caballero. Manu lanzaba la pena máxima, pero Pichu lograba detener el lanzamiento. Los últimos compases del encuentro fueron para el conjunto lucense, que de nuevo buscaba la portería del Sporting con disparos desde fuera del área. A falta de 3 minutos para el final, los albivermellos encontrarían el gol en las botas de Pablo Caballero. A pesar de ello, el Pito Velarde y sus guajes le ganaban la partida a los de Setién, llevándose 3 puntos valiosos para Gijón.